Bien, aquí estamos entonces. ¿Qué es la revolución científica? Dijimos que el Renacimiento es esta etapa de grandes cambios artísticos, de grandes cambios estéticos, ¿no? Que tienen mucho que ver con volver a lo que hicieron los griegos y los romanos, recuperar eso, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo lo que está llegando de estas otras culturas, de los musulmanes sobre todo, pero también del oriente más lejano, China, India, y que el centro son las ciudades italianas, ¿no? Y los burgueses. Bueno, pero no solo llegan entonces estas ideas relacionadas a lo artístico, no solo llegan libros, no solo llegan obras, también llegan inventos, ¿sí? A las ciudades italianas, a Europa en general, empiezan a llegar las grandes invenciones que habían hecho tanto los musulmanes como los chinos, por ejemplo, a través de todas estas rutas comerciales. ¿De qué inventos estamos hablando? Y estamos hablando de inventos como, por ejemplo, la pólvora, ¿sí? Estamos hablando de inventos como la brújula, estamos hablando de inventos como el papel. Cosas tan grosas como esas llegan en esta época recién a Europa. Muchas en China, por ejemplo, ya se conocían hace muchísimo tiempo, ¿sí? China también, otra cosa que nos quedamos lamentablemente sin tiempo para ver, pero gran civilización, para esta época es una también de las grandes potencias mundiales, ¿sí? China, con mucha razón, los chinos se consideran el centro del mundo, porque tienen una civilización increíble para la época, ¿sí? Otras vienen del mundo musulmán, inventos de óptica, ¿sí? O sea, de lentes, cosas para ver de lejos, ¿sí? La brújula también llega un poco por ahí desde China, pero pasa por los musulmanes también. Todas estas tecnologías y estos inventos empiezan a llegar a las ciudades europeas. O sea, imagínate entonces estos puertos de las ciudades italianas que encima de todo este arte nuevo, están repletos de estas invenciones, estas máquinas nuevas, estos nuevos productos. La gente estaba como loca, digamos, estaba todo dado vuelta. Todo lo que estaba llegando era increíble. ¿Sí? Eh, Rápidamente, ¿qué empiezan a hacer estos europeos con todas estas nuevas tecnologías? Las empiezan a adoptar, obviamente, porque les daban grandes ventajas, y empiezan a fabricarlas ellos mismos, ¿sí? La pólvora la van a utilizar para, básicamente, lo armamentístico, ¿sí? Construir explosivos, construir cañones, construir armas de fuego. Revoluciona para siempre la guerra, ¿sí? Esa guerra de espadas y escudos, de caballeros nobles que iban a pelear, empieza a venirse abajo cuando vos podés agarrar a cualquier hijo de vecino, darle una ballesta primero, que ahí no había pólvora, pero es la primera arma más moderna, pero ya ahora sí, un arcabuz, ¿sí? Que es las primeras armas de fuego, y que aprieta un gatillo, de ahí sale un balazo y baja a cualquier caballero que esté viniendo. No se necesita ser tan glorioso y tan épico porque de un tiro te bajan. Entonces, revoluciona la guerra para siempre. Brújula, astrolabio, estas nuevas formas de orientarse, estas nuevas herramientas para orientarse, revolucionan la navegación. Los barcos de los europeos ahora van a poder viajar mucho más lejos, van a poder viajar mucho mejor, más rápido, van a poder alejarse de la costa, algo que no se podía hacer prácticamente hasta el momento. El papel, cambio increíble. Hasta ese momento en Europa se escribía en pergamino, que era el pergamino, era piel, ¿sí? De animal, cuero, que se lo secaba y con eso se construían las hojas, ¿sí? De los distintos libros y textos. O más raro todavía, para esa zona de Europa, papiro, lo que usaban en Egipto antes. Bueno, el papel cambia todo, ¿sí? Es mucho más barato, más fácil de crear, más fácil de utilizar. Bien, los libros pueden circular mucho más. Y si encima de eso le sumamos que a mitad del siglo XV, 1450, 60 por ahí, se inventa la imprenta. ¿Por qué digo por ahí? Porque aunque hay una fecha de la imprenta se inventó acá, en realidad está súper discutido, la inventó un montón de gente a la vez, todos se pelean por ver quién inventó. Entonces, más o menos la época es por ahí. Se inventa la imprenta, cambia todavía todo más. ¿Por qué? Porque la imprenta es la primera máquina que de vuelta no la inventan los europeos, viene de cosas que ya había en China, de cosas que ya existían en otros lados. Los europeos la agarran un poco la idea y la desarrollan también. Es la primera máquina que puede crear páginas impresas, como una forma rudimentaria de la impresora que capaz tienen en casa, para libros y para textos. Hasta ese momento todos los libros tenían que ser manuscritos. ¿Qué significa eso? Vos tenías que hacerlo a mano. Si querías copiar un libro, querías que haya dos libros, tenías que agarrar el primero y copiarlo todo a mano en el segundo. Imagínense que eso hacía que los libros fueran carísimos y pocos.
Bueno, ahora no. Ahora con imprenta vos pones un tallercito y imprimís libros. Tac, 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 sacás libros volando, ¿sí? Eso hace de vuelta que haya mucho más libros circulando en estas ciudades de Europa. Cambios tecnológicos increíbles. Y cambios tecnológicos que además van a tener como consecuencia y van a fomentar esta revolución científica de la que estuvimos hablando. ¿Bien? ¿Y de qué va esta revolución científica? Bueno, va de que así como a los artistas les pegó un poco toda esta época de cambios, les pegó el Renacimiento, a muchas otras personas que a veces eran artistas también, como Da Vinci, estos libros que están circulando con ideas nuevas, estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías, estos nuevos inventos, les empiezan a disparar distintas cuestiones, ¿no? En sus mentes. Empiezan a decir, che, bueno, es una época de cambios, esta es una época donde se está transformando todo, estamos leyendo a los griegos, estamos leyendo lo que dicen los musulmanes, los sabios de allá, y se nos están despertando nuevas ideas. Estamos empezando a pensar que capaz hay que investigar el mundo y tratar de conocerlo de otra forma. Estos pseudo o medios científicos y científicas del Renacimiento justamente empiezan a dedicarse a eso, con la ayuda de todas las tecnologías estas estas nuevas tecnologías que tenían, quiero decir, leyendo todos estos nuevos libros que circulaban, empiezan a estudiar, a investigar, a querer descubrir el mundo, ¿sí? Y empezar a encontrar nuevas respuestas a las preguntas, ¿bien? Empiezan a hacer ciencia, básicamente. Yo en el trabajo les decía, uno de los ejemplos más increíbles y más claros de la revolución científica es la figura de Galileo, quizás alguna vez lo escucharon nombrar, ¿sí? Explico, bien breve. Hasta ese momento se creía, ¿sí? Estaban convencidos los europeos y otros pueblos del mundo también, de que la Tierra, nuestro planeta, era el centro del universo, ¿sí? Eso, por ejemplo, en Europa era la visión que marcaba la Iglesia Católica. Según la Biblia, según la Iglesia, la Tierra necesariamente estaba en el centro del universo. ¿Por qué? Porque era la obra privilegiada de Dios, entonces claramente todo el universo giraba alrededor de ella. Pero resulta, y acá está el problema, que algunos de estos científicos y de estos pensadores del Renacimiento, que están empezando a estudiar el mundo con los primeros telescopios, con estas primeras herramientas que están inventándose, llegando, se empiezan a dar cuenta de, che, pero si yo miro el cielo, estudio las estrellas, parece que las cosas no giran alrededor de la Tierra. Me parece que es un poco al revés. Parece que la Tierra se está moviendo y está girando alrededor del Sol. Bueno, ese es el gran descubrimiento de Galileo Galilei y de otros científicos que trabajan a la par de él, que llegan a esa conclusión. Y empiezan a anunciarla. Empiezan a decir, che, a ver, ojo, que la Tierra no es el centro del universo, era mentira, y en realidad es un planeta que está girando alrededor del Sol. ¿Bien? Bueno, así como se descubrió eso, que hoy para ustedes y para mí es algo súper básico, bueno, se desarrolla en esa época, tenemos cientos de experimentos de gente del Renacimiento que trata de demostrar y descubrir un montón de cosas relacionadas con la gravedad, con el peso de las cosas, con la medicina, porque en la mayoría de las culturas de la época, incluso en la musulmana, estaba prohibido abrir los cuerpos humanos. Cuando vos te morías no te podían abrir tipo para hacerte una autopsia. Entonces la mayoría de las culturas no sabían qué había dentro del cuerpo de los seres humanos. Parece re loco, pero es así, no se sabía qué había dentro. Bueno, desafiando esa prohibición, que era religiosa, muchas personas del Renacimiento, como Da Vinci, por ejemplo, empiezan a agarrar cadáveres, a abrirlos y ver qué hay adentro, para ver qué tenían adentro los seres humanos. Eso fue un avance increíble en medicina, ¿sí? Porque llevó a que se pudiera estudiar por primera vez y a registrar y a dibujar, pueden buscar los dibujos de Da Vinci sobre eso, el cuerpo humano por dentro. Bueno, como esto, de todo, podría estar muchísimo tiempo hablando de los inventos y desarrollos de química, de óptica, de física, de un montón de ciencias que hoy conocemos. Imagínense por qué le decimos a este momento revolución científica. Recordemos solo, para que no nos confundamos, que de todas maneras no es que los europeos están inventando todo, no es que son todos unos genios que están descubriendo, bueno, no. Están tomando un montón de cosas que ya vienen de otras partes del mundo, que mucho antes habían descubierto muchas más cosas que ellos, ¿sí? Pero acá en Europa empieza a cobrar forma la ciencia que nosotros más conocemos, ¿sí? Que no necesariamente es la única, ¿bien?
Para terminar este proceso increíble de la revolución científica, les recomiendo entonces que busquen por su cuenta, por internet, estos inventos, estos descubrimientos. Van a encontrar cosas fascinantes. Los inventos y las cosas que creó Da Vinci y las máquinas son una locura. Da Vinci estaba loquísimo, pero loquísimo en el mejor sentido. Las cosas que hacía eran una barbaridad, ¿sí? No va a dejar de generar algunas tensiones. ¿Por qué? Y porque les puse el ejemplo de Galileo, y les puse el ejemplo de Galileo porque así como lo que dice Galileo contradice lo que decía la Iglesia, muchos de estos científicos van a empezar a hacer cosas que contradicen lo que dice la Iglesia. Todavía, aunque esté terminando, estamos en la Edad Media. La Iglesia Católica es la institución más poderosa de toda Europa, ¿sí? Y no va a permitir que aparezcan discursos que la cuestionen. ¿Bien? Muchos de estos científicos así van a ser perseguidos, ¿sí? Muchos de estos sabios, de estos pensadores van a ser muy duramente perseguidos por la Iglesia Católica, por una rama que quizás se escucharon alguna vez nombrar, de la Iglesia Católica, que se crea unos siglos antes y que está encargada de perseguir a cualquier voz o a cualquier agrupación que esté en contra un poco de los intereses de la Iglesia, que es la Inquisición, ¿sí? La Inquisición va a perseguir, así como va a perseguir a mucha otra gente, va a perseguir a muchos de estos científicos, los va a capturar y una de dos. O los va a obligar, como hicieron con Galileo, a decir que lo que dicen es mentira, literalmente a Galileo le hacen eso, lo obligan a decir que la teoría de él de que la Tierra giraba alrededor del Sol era un invento, ¿sí? Aunque Galileo nunca se arrepiente del todo, pero lo obligan a eso. O directamente los van a matar, ¿sí? Los agarran, los queman en la hoguera, los torturan, ¿sí? Y demás. Así que bueno, estos pasos de la ciencia en Europa no van a ser fáciles.